Shalom, Kahalo, Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Racha, Kodash. Toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Racha, Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra del Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y shalom y bendiciones a la elección, ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Hoy quiero leer este capítulo, de Segundo Macabeos capítulo 6, entrando en un anciano que va por el nombre de Eleazar, que mantuvo su integridad hasta el fin. Y luego de ahí, si vienen preceptos, ya más mediante que esto sea edificante. Alright, so esto es Segundo Macabeos capítulo 6 del inglés, right? La versión es CEB, pero lo vamos a traducir al español. Que el CEB es como la NTV para el inglés, alright. So, este es Segundo Macabeos 6:1. Right, esto está entrando durante el imperio de Grecia, específicamente durante el reinado de Antíoco Epífanes. Dice, el judaísmo está prohibido, right? Que judaísmo no es lo que practicamos, right? Sino que somos israelitas, right? Que se nos fue dado leyes, y Judá solamente es un tribu, alright. So era ilegal en estos tiempos ser un israelita. Dice, poco después el rey envió a un anciano ateniense para obligar a los judíos, right, Judá, Benjamín y Leví, y había ciertos tribus norteños, entre Judá, Benjamín y Leví. Esa historia se encuentra en Segundo Crónicas capítulo 30. Dice, poco después el rey envió un anciano ateniense para obligar a los judíos a alejarse de sus leyes ancestrales y dejar de vivir según las leyes de Dios. También se le ordenó que contaminará el templo de Jerusalén y que lo cambiará el nombre por Sus Olimpo, que cambiará el nombre del templo en el monte Gerizim por Zeus. Dice, amigo de los extraños, tal como lo solicitaron las personas que vivían ahí. El ataque de este mal fue severo y difícil de soportar para todos. Los gentiles llenaron el templo de fiestas salvajes, indulgencia sexual, right? So, totalmente, ¿qué es la palabra? Contaminaron el templo, right? Y empezaron a hacer todo tipo de rituales, orgías. Ya saben qué vil es Esaú, quizás estaba pisando chivos, en el templo sagrado. Se entretenían con prostitutas y tenían relaciones sexuales con mujeres en las cámaras sacerdotales. Además, llevaban cosas inadecuadas, y el altar estaba cubierto ilegalmente con ofrendas prohibidas por las leyes. Right. En otro capítulo dice que los griegos estaban sacrificando carne de puerco en los templos.
Dice, era imposible mantener el sábado a las fiestas ancestrales o incluso simplemente profesar ser judío. En cambio, por amarga necesidad, tuvieron que observar el cumpleaños del rey cada mes, comiendo los órganos de los animales sacrificados. Cuando llegó el festival de Dioniso, se vieron obligados a practicar en una procesión en honor a Dioniso, sosteniendo coronas de hiedra, a sugerencia de Ptolomeo, right, que Ptolomeo fue un general de Alejandro, y cuando Alejandro murió, Ptolomeo tomó la región de Egipto, y luego de ahí se hizo en la dinastía Ptolomea, right. A sugerencia de Ptolomeo, se anunció a las ciudades griegas vecinas la decisión de que adoptaran la misma política contra los judíos y que se le hiciera comer las porciones de sacrificio, y que aquellos que se negaran a cambiar las prácticas griegas deberían ser sacrificados. Y estamos leyendo esto, aunque pasó hace más de 2000 años. Estamos pasando por la misma cosa, más que en vez de que nos forcen a comer puerco, nos van a forzar a recibir esta cosa bajo nuestra piel. Y esta profecía, el Apocalipsis 13 y 16, ya está aquí. Y no vamos a parar de mencionar esto hasta que se cumpla. Y si todavía hay tiempo para, si el Señor todavía nos tiene en las calles, vamos a seguir empujando esto. Porque hay ciertos individuos que hablan mal de nosotros, siempre hablan de la misma cosa. Oye, somos profetas, ¿no? Somos atalayas. Un atalaya, cuando mira peligro viniendo a la ciudad, no nomás va a tocar la trompeta una vez. Va a seguir tocando hasta que todos se huyan. O después de un tiempo, si mira que los demás, si hay todavía gente que se quiere quedar en la ciudad, ese es su pedo. Si la gente no quiere tomar advertencia, no pueden también, al mismo tiempo, no pueden decir que nunca tuvieron, los profetas para darles la advertencia. Anyway, regresando. Y aquellos que se negaron a cambiar a las prácticas griegas, right, los que no quieren adoptarse a la nueva orden mundial, podemos dice, deberían ser sacrificados, right, ejecutados. En ese momento era fácil ver el miserable estado que había llegado. Por ejemplo, presentaron a dos mujeres que habían circuncidado a sus hijos con sus bebés colgando de sus senos. Los arrastraron por la ciudad públicamente. Luego los lanzaron hacia abajo desde la muralla de la ciudad. Man. ¿Por qué? Por circuncisar sus hijos. Right? Por todavía mantener a la integridad. Otros se reunieron en secreto en las cavernas cercanas para mantener el séptimo día, right, el día de reposo, pero fueron traicionados por Felipe. Todos fueron quemados juntos porque eran reacios a defenderse. Right, so estos hermanos
se pusieron un poquito sobre justos. Y no, cuando leemos Primer Macabeos, te dice que ciertos hermanos se huyeron al bosque y tropas nos siguieron. Y y porque era el día de reposo, los hermanos no pelearon para atrás, se dejaron que los mate. Pero a los macabeos el Señor les dio otro diferente espíritu. Los macabeos se defendieron en el día de reposo. Dice, todos fueron quemados juntos porque eran reacios a defenderse. Aquí lo voy a decir, por respeto al día más sagrado, el día de reposo. Así que insistió a los que tropiezan con este pergamino a que no se revuelvan debido a estas desgracias, sino que entiendan que estos castigos no fueron por la destrucción de nuestro pueblo, sino por su disciplina. Es una señal de gran bondad que aquellos judíos que actuaron inmoralmente no se quedaron solos durante mucho tiempo, sino que experimentaron castigos de inmediato. Con otras naciones el Señor retrasa pacientemente el castigo hasta que llenan la medida completa de sus pecados. Pero con nosotros decidió tratar de manera diferente y nos está extienda antes. Dice, nuestros pecados alcanzan su punto máximo, por lo tanto, nunca nos retira su misericordia. Aunque nos disciplina con desgracias, Dios no abandona a su propio pueblo. Solo que se nos diga esto como recordatorio después de esta breve digresión, es necesario seguir con la narrativa. So como acabo de explicar no sé qué, sí. So como acaba de explicar este hermano, lo que le estaba pasando a nuestra nación fue por nuestros pecados, y no por nuestra destrucción. Y aquí está, el punto de este video. Un verdadero anciano con un buen reporte por su fe. Bien rápido, antes que siga leyendo aquí, quiero leer un precepto. Y en inglés lo dice mejor. Hebreos 11:2. Vamos a leer uno.
Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Right? Y aquí está el versículo 2 del inglés. Porque por ella, right, por fe, los ancianos obtuvieron buen informe. Right? Y tenemos muchos ancianos, por ejemplo. Y este anciano es uno de ellos. ¿Ok? Mártires por la fe. Versículo 18. Dice, un tal Eleazar, uno de los principales escribas de edad avanzada, era un anciano de mayor edad y con una apariencia más digna, se vio obligado a abrir la boca y comer cerdo. Lo forzaron de comer cerdo. Pero prefiriendo la muerte con honra a la vida, con contaminación religiosa, procedió voluntariamente al instrumento de tortura. En vez de dar la rodilla y darle la espalda al Señor, Eliezer estaba listo para ser torturado y para morir, ¿me? Y esos son el tipo de historia y escrituras que debemos estar leyendo ahorita, ¿me? No para asustar a los hermanos o hermanas, pero sino para prepararnos para lo que viene. Quizás el Señor requiere nuestras vidas. Hay una balanza. Tenemos fe que el Señor nos va a librar de cada tentación, cada prueba. Pero al mismo tiempo el Señor te puede poner en un puesto donde tienes que dar tu vida. Y eso va a ser tu última prueba. Hay una balanza. Nadie sabe qué va a ser cómo el Señor te va a librar. Porque aunque mueras por el Señor, eso también es salvación. Porque ¿qué dijo a Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4? Al fin de ese capítulo. Que los que mueren en el Señor van a ser resucitados primero cuando regrese el Señor Yahushua. Y luego también entendemos. Fuck. Un segundo, man. Entendemos. If I'm saying it right. Right. Entendemos qué pasa después de la muerte. Right. Entendemos la definición de muerte. Muerte no es nada más que la separación de tu espíritu, el espíritu de tu cuerpo. Y como dice en Eclesiastes, cada espíritu regresa al Padre, quien lo dio. Después de eso hay más. No es el fin. Porque Jacobo, right, Israel, nuestra gente, ellos temen la muerte porque piensan que ese es el fin. Ya estuvo, ya no hay más existencia. Pero no, hay un ciclo en cómo pasan las cosas. Right? Mueres, regresas al Padre y luego regresas a la tierra para vivir de nuevo. Y eso se llama reencarnación. Y entendiendo estas cosas nos da más ánimo, right? Y más entendimiento para mantener nuestras mentes estables. Y eso le quita esa arma a Esaú, porque lo que usa Esaú es miedo. Si no haces lo que yo quiero, te voy a matar. Ay, pero Esaú no es el fin de todo esto. Todavía tienes que... es la palabra. Todavía tienes que ir al Padre y presentarte delante de Él por las cosas que has hecho. Cosas buenas o malas. Cada maldito israelita, right, incrédulo que va a tomar esta cosa y muere, tú vas a tener la cabeza para el piso.
cuando estés delante del Padre Yahweh. Y eso es peor que ser puesto a la muerte por las manos de Esaú. Right? Porque Esaú no es nada más que un hombre, un títere. Right? Es un títere para el Señor, para ponernos a la prueba. Y este anciano entendía eso. Dice 20, escupiendo la carne en esto. Dice, right, cuando le presentaron a Eliezer esta carne inmunda, él escupió a esta carne. Dice, en esto mostró cómo todos deberían ponerse de pie y rechazar lo que no es legal de probar a pesar del intenso deseo de vivir. Y muchos israelitas van a quebrar, man. Porque van a tener ese intenso deseo de vivir, de todavía mantener su vida, poder trabajar, pagar, tener su casa, sus posesiones. Dice, pero los encargados del sacrificio ilegal, pero los encargados del sacrificio ilegal, porque habían conocido al hombre durante mucho tiempo, lo tomaron a un lado en privado lo tomaron a un lado, instaron a traer carne que fuera legal, preparando de antemano por él mismo, y luego fingir comer la carne del sacrificio que el rey ordenó. Right? So lo trajeron en privado y le dijeron, mira, esto no es carne de cerdo, es carne de, borrego. Nomás finge que estás tragando carne de cerdo. Para que, para que la orden del rey se cumpla. Dice, hacer esto podría escapar de la muerte y recibir un trato amistoso debido a su antigua amistad con ellos. Estos individuos no querían matar a este hombre, porque los conocía por mucho tiempo. Dice, pero adoptando una perspectiva digna de su antigüedad, su distinguida vejez y las canas que había adquirido y digna de su excelente conducta desde la infancia, y además digna de las leyes santas y creadas por Dios, les declaró que lo enviaran a la tumba inmediatamente. No es digno de nuestra vejez interpretar un papel así. De lo contrario, muchos de los jóvenes asumirían erróneamente que Eleazar, el de 90 años, había cambiado a un estilo de vida extranjero. Si hiciera esta farsa por vivir un momento más, los engañaría y sería contaminado y deshonrando en mi vejez. Right? So, este líder, Eliezer, right, de 90 años, él no quiso manchar su reporte que él tenía desde su nacimiento. Él era un hombre justo. Y al mismo tiempo no quería darle a su gente el mal ejemplo. Porque en los tiempos antiguos
Nuestra gente respetaba las palabras de nuestros ancianos, las acciones de nuestros ancianos. Por eso es que Esaú trató de quebrar a este hombre para controlar el resto de la gente. Y no, por eso Esaú ha comprado estos líderes de los diferentes grupos de israelitas, man. Y no, tenemos a IUIC, Nate. A un tiempo, hace unos 20 años, enseñaba los nombres de Yahweh y Yahawashi fervientemente. Pero luego de repente, después del año 2000, cambió su doctrina. Se reinventó. Right? Cambió su nombre. Igual con, y él no es el único. Tenemos a ISUPK, ese líder, a Yahana, que le dijo a su congregación que tome el pinchazo. All right. ¿Por qué? Porque los líderes, los ancianos, controlan el resto de la congregación. Right? So 25. Si hiciera esta farsa por vivir un momento más, los engañaría y sería contaminado y deshonrado en mi vejez. So dijo, si yo hago este hecho, todo lo que yo he hecho esos 90 años, se va a la basura. Dice, incluso se escapará del castigo de los seres humanos por el momento. Ciertamente no escaparía de las manos del Todopoderoso, ya sea vivo o muerto. ¿Ok? Y tenemos que tener esto en mente siempre. Y no, las manos de los humanos no es nada. ¿Ok? Una vez más. Incluso se escapará del castigo de los seres humanos por el momento, right? Tú aquí, Esaú te está amenazando. Si no tomas esta cosa vas a morir. Right? Y si tomas esto vas a vivir, pero va a ser por un momento. Right? Que no saben que después que esta marquita sea mandatoria, ya estuvo. El Señor va a dejar ir los 4 vientos de la destrucción. Right? Que representa la destrucción de los misiles nucleares. Right? La Guerra Mundial 3 va a llegar a su clímax después que el micro CHIP sea implementado. Right? So los que van a tomar esta cosa van a ser van a escapar por un momento, pero luego van a ser destruidos. Y ahora van a tener que enfrentarse con el Todopoderoso. Incluso si escapará del castigo de los seres humanos por el momento, ciertamente no escaparía de las manos del Todopoderoso, ya sea vivo o muerto. Así que renuncio a mi vida con valentía ahora para mostrarme digno de mi vejez y dejar un buen ejemplo para los jóvenes de cómo morir una buena muerte con entusiasmo y dignidad por las leyes verdaderas y sagradas. Right? Esta vez vamos a tener que, si tenemos que morir por nuestra fe, man. Nuestra fe, nuestro amor que tenemos a Yahweh Bashem Yahushai. Y ya saben lo que dijo Yahushai, man. El supremo amor es morir por tus amigos. O morir por tu Dios, tu creador. Ese es el último amor que puedes demostrar. Y dejar un buen ejemplo para los jóvenes de cómo morir una buena muerte con entusiasmo y dignidad por las leyes verdaderas y sagradas. Después de hablar
inmediatamente se acercó al instrumento de tortura. Él caminó a estos instrumentos. Aquellos que habían mostrado buena voluntad hacia él, antes que ahora sentían hostilidad hacia él, porque las palabras que había dicho les parecían locas. Cuando su vida estaba a punto de terminar con el palio, gimió. Está claro para el Señor con su conocimiento sagrado que, aunque podría haberme salvado de la muerte, soporto en mi cuerpo un fuerte dolor por este latido, pero en mi alma sufro alegremente estas cosas porque lo respeto. Yahweh Bashem Yahushua dice, de esta manera murió, y su propia muerte dejó un ejemplo de virtud más noble y memorable, no solo para la juventud, sino también para la mayoría de su nación. Right? Y cuando leemos el siguiente capítulo, lo que hizo Eleazar, le ayudó a sus 7 hermanos mantener su fe hasta el fin. Y básicamente es todo el capítulo. Tenía unos preceptos. Ok. Un segundo. Let me see. Este es Eclesiastes 7:1. Mejor es la buena fama. Bueno, en inglés dice, mejor es un buen nombre que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Como dijo Eliezer, él no iba a hacer este hecho vil para manchar su 90 años de edad. Es mejor tener un buen nombre. Dice, un cuento, un segundo. Y se vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día de morimos es mejor que el día de nacemos. Proverbios 15:30. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Un buen reporte, contribuyen a la buena salud. Y aquí lo vamos a terminar. Proverbios 22:1. Elige elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Right, en vez de vivir otros años más, el anciano Eliezer, escogió un hombre a tener una reputación buena hasta el fin.
Y no, y esa reputación buena es ser, ¿qué? Fiel hasta el fin. Por eso leímos en... y no, vamos a terminar con Hebreos 11:2. Dice, por su fe, la gente de antaño, o los ancianos, dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Right, so con eso digo Shalom, Kohalo Yahweh Shemel Shai.